Bienvenidos a este nuevo programa de la serie Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión para platicar por primera vez en los programas que me ha tocado conducir con un no abogado, que nos va a hablar de leyes, del derecho, de la vida jurídica del país. Me refiero nada más y nada menos que a Juan Villoro, sociólogo de formación. Lo conocemos más por su actividad de escritor y periodista. Y bueno, ¿por qué no escuchar algunos de sus antecedentes personales? Juan, pues muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa, en este nuevo evento pues de esta serie de charlas magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Te debo confesar que es la primera vez que invito a un no abogado, pero de alguna manera quizás platicábamos hace un momento de tu tío Miguel Villoro, sacerdote jesuita, filósofo del derecho. Tu padre filósofo y tuvo que haberse metido muchas veces también con el derecho. En fin, es algo que no te llama, bueno, que no te es extraño del todo, que no te es ajeno del todo. Juan Villoro, escritor y periodista, nació en la Ciudad de México en 1956. Ha sido profesor en la UNAM y profesor visitante en las universidades de Yale, Princeton, Stanford y Pompeu Fabra de Barcelona, así como en la Fundación de Nuevo Periodismo creada por Gabriel García Márquez. Es columnista de Reforma y fue director de La Jornada Semanal. Estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es director honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 2014 es miembro del Colegio Nacional. En 2012 obtuvo el Premio Iberoamericano José Donoso y en el 2018 el Premio Manuel Rojas, ambos otorgados en Chile por el conjunto de su obra. Entre los reconocimientos que ha recibido en México se encuentra el Premio Mazatlán por su libro de ensayos literarios Efectos Personales y el Javier Villaurrutia por su libro de cuentos La Casa Pierde. Recibió en España el Premio Herralde por su novela El Testigo, en Argentina el Premio ACE por su obra de teatro Filosofía de Vida y en Cuba el Premio José María Arguedas por su novela Arrecife. Su periodismo ha sido reconocido con los premios Rey de España, Ciudad de Barcelona, Manuel Vázquez Montalbán y Diario Madrid. Sus libros más recientes son la antología de cuentos Examen Extraordinario y la novela La Tierra de la Gran Promesa. Su obra se ha traducido a numerosos idiomas. Pero mi idea original era decir, oye Juan, pues los abogados aparecen todo el tiempo en las novelas, no sé si en las novelas antiguas, pero por lo menos las del siglo XX, XXI, siempre hay algún abogado que aparece por ahí, a veces el personaje central, a veces un personaje colateral. Y bueno, te quería felicitar también, ¿no? Porque pues acabas de publicar La Tierra de la Gran Promesa y aparecen ahí 3 abogados, por cierto, por lo menos 3 detecté, el notario, el padre del protagonista, ¿no? Que tiene aquella idea que quiero que extiendas un poco tu opinión al respecto. Me parece que es un poco crítica, decir, yo soy testigo, yo doy fe, no juzgo, ¿no? Luego tienes el abogado penalista, el Carlitos, un poco cínico el personaje, un abogado penalista muy exitoso. Creo que podríamos pensar en varios abogados reales, digamos, que están en esas circunstancias. Y finalmente Susana, ¿no? Que quería ser bióloga y acaba siendo abogada de una ONG que se dedica además a proteger periodistas. Y tú eres también periodista, además de escritora, más de sociólogo, en fin. ¿Qué piensas un poco acerca de esto? Y también porque también voy a confesar que el título que le hemos dado a esta sesión, a este evento, de los avatares de la ley en la novela, pues es un título que tú me sugeriste y que me encantó. ¿Podrías hablarnos un poco de esta relación tuya con la ley, con los abogados? No, pues qué gusto, Carlos, estar en tu programa, digo, por la larga amistad que tenemos, pero también por la oportunidad de hablar de estos temas que a mí me parecen fascinantes, porque el derecho y la narrativa pues están más ligados de lo que uno
pudiera pensar. No es casual que muchos escritores hayan sido grandes apasionados, ya sea de leer tratados, digamos, jurídicos, o bien de interesarse en los intríngulis de los juicios y todas estas cosas, ¿no? Stendhal, el gran novelista francés, decía que antes de escribir cualquier página, él leía una página del Código Napoleónico porque le parecía una redacción perfecta en cuanto a claridad y en cuanto a transmisión de ideas. Y escritores como Shakespeare, por ejemplo, eran aficionadísimos a los juicios. A él le encantaba ir a los tribunales a ver cómo se dirimían el bien y el mal, y sobre todo cómo se establecía uno de los principales usos prácticos del derecho, que es la persuasión, el convencimiento del otro, ¿no? Cuando nosotros vemos una buena película de juicios, que Hollywood está lleno de películas de este tipo. El courtroom, como le llaman, ¿no? Exactamente, es fascinante. Cuando tú ves, por ejemplo, al fiscal y hace un alegato que parece ya absolutamente incontrovertible. Ya lo van a condenar de todas. Exacto, este tipo no se salva. Y luego viene el abogado defensor y hace un contraargumento que tú dices, no puede ser, el tipo ya parecía perdido y hay una posibilidad de que otra versión lo salve. Entonces, este ejercicio del convencimiento, ¿no? De persuadir al jurado. 12 hombres en pugna se llamó esta obra, que es muy vieja, ¿no? Es muy vieja, originalmente 12 Angry Men, 12 hombres enojados, ¿no? Es que el título original, digamos, literal, es fascinante. Yo lo vi aquí con López Tarso y con una serie de actores estupendos. Y efectivamente, el tema es que está todo el mundo de acuerdo del jurado en una decisión. No quiero spoilear si alguien la va a ver luego, pero en fin. Y uno de los jurados dice, yo creo que no spoileó nada de esa obra, ¿verdad? Pero en fin, uno de los jurados dice, pues no estoy de acuerdo, y uno a uno de todos los demás se van convenciendo, ¿no? Y efectivamente, es el poder de persuasión. La tramoya de cómo un jurado toma decisiones, que también nos lleva a una circunstancia ética de todos nosotros, cómo tomamos las decisiones respecto a cualquier cosa. Esta persona nos conviene, no nos conviene, este trabajo nos conviene. Entonces, estar siempre en tela de juicio, que es parte de nuestra condición existencial y es parte de la vida de cualquier personaje, a mí me parece fascinante, y el derecho tiene mucho que decir al respecto. Digamos que toda la idea del derecho se funda en tratar de encontrar reglas objetivas y compartibles para todos, para impartir justicia, y que en una situación dada cualquier individuo pueda someterse por igual a esas normas, ¿no? Sabemos desde luego que esto se puede manipular, pues depende de qué tan buen abogado tienes, ¿no? Si puedes contratar a Carlos de Buen para un caso laboral, pues ya vas de gane, ¿no? No lo sé, pero... en fin, pero... Depende del caso, porque si del otro lado está el gobierno muy interesado, quizás nadie le pueda ganar. Y los grandes casos prejuiciados, ¿no? Muchas veces en Estados Unidos lo hemos visto, un prejuicio racial muy fuerte contra los afroamericanos, y de pronto el caso contrario, una celebridad afroamericana como O.J. Simpson, que se ve muy favorecido por esta circunstancia. En fin, sabemos que la ley establece normas que pueden pervertirse o no, y como escritor a mí me interesa mucho tratar de dialogar desde la narrativa con estas normas. En mi novela El Testigo, que tú conoces, Carlos, hay un personaje que él trata de ser testigo de los hechos, como lo somos todos nosotros, y su padre es un abogado, y en el derecho, digamos, hay toda una figura jurídica que es quien califica como testigo, por ejemplo, en un juicio, ¿no? O sea, hay condiciones objetivas para que alguien rinda testimonio. Si dices, bueno, estaba borracho en el momento en que él fue testigo ocular, pues ya no tiene sentido que sea testigo. Si usa anteojos y no los tenía puestos tampoco. Si es demasiado cercano a la víctima, pues puede estar prejuiciado en favor de la víctima. O sea, hay una serie de características que hacen que alguien califique como testigo válido o no de un suceso. Y eso me parece extraordinario, porque en la vida diaria realmente somos testigos válidos o no, porque todos tenemos prejuicios, tenemos prenociones, nervios. Entonces, ¿hasta dónde podemos juzgar los hechos? Entonces, al reflexionar sobre la figura del testigo en esta novela, que así se llama, me interesaba mucho contrastarla con ciertos usos del derecho, y lo mismo aparece
en la tierra de la gran promesa. Estos 3 abogados, pues creo que me ayudan a establecer distintas maneras de interpretar la realidad. No, totalmente. Y bueno, este tema del testigo es también un tema muy, muy interesante. Con él nos enfrentamos, pues no en todos los litigios, pero en casi todos, por lo menos en el mundo laboral, desde luego en el mundo penal y en otros también. Y ahora que lo comentabas, yo me quedo pensando, decía, a ver, si tú llevas a juicio un testigo, bueno, vamos a pensar 3 testigos, y los 3 declaran exactamente igual, no valen, ¿no? Porque es evidente que están preparados. Pero si no declaran igual y se contradicen, entonces tampoco valen, ¿no? Porque hay contradicciones. Entonces, ¿cuál es ese punto medio donde el testigo genera algún tipo de credibilidad? Y luego la Suprema Corte, bueno, y los tribunales colegiados, en fin, los tribunales de amparo van estableciendo criterios, ¿no? Este sí vale, este no vale, a esto le debes dar valor probatorio y a esto se lo debes negar. La amistad, por ejemplo, de uno de los personajes centrales en el juicio con uno de los testigos invalida su declaración. Y yo creo que al final todas esas reglas no sirven de mucho, ¿no? Porque el juez tendría que valorar todo, inclusive el tema del testigo que no traía los lentes puestos. Bueno, a lo mejor no vio perfecto, pero percibió algo. O el testigo de oídas, bueno, pues que no hay otro más que este que oyó a aquel decir. Es decir, nada invalida, desde mi punto de vista, per se, la declaración de un testigo, pero tampoco puedes confiar a ciegas en lo que cualquier testigo te diga. Entonces, es esto que menciona esa palabra, la persuasión, que es un tema fundamental de la argumentación jurídica, ya no solo el testigo, también del abogado. Sí, y que tiene que ver también con un tema ético. Hace no mucho tuve la suerte de estar en un diálogo con Fernando Savater, el filósofo y escritor español, justamente para darle la bienvenida a los alumnos de la Facultad de Derecho. Y él hablaba a propósito de la persuasión de algo que me parece muy importante. Él decía el orgullo de ser persuadido. Es decir, desde el punto de vista ético y filosófico, es muy importante que alguien te convenza de algo. O sea, la gente que tiene pensamiento único, que solamente responde a la idea preconcebida que ya tiene, es una gente que no aprende. Y parte de la enseñanza filosófica es dejar que otro te convenza, ¿no? El método socrático, sí, ¿no? De dialogar. La pregunta. ¿No? Exactamente, para llegar a algo que tú no sabías que podías pensar. Entonces, muchas veces cuando alguien te convence, puedes pensar que te derrotó, como si fuera un pleito, sí, ¿verdad? Entonces, el fiscal me convenció, yo era el defensor y ni modo. Pero en un sentido más profundo, cuando alguien te convence, te puede enseñar. Y eso es lo que él decía, debemos estar orgullosos de tener esta apertura, de ser capaces de que alguien nos convenza de algo, ¿no? Y eso también es un uso muy positivo del derecho. Y a lo mejor el abogado que está representando a alguien en un juicio no se puede dar ese lujo de que lo convenza la contraparte. Claro, él pierde el caso. Tiene una obligación. Pero lo triste es, en mi experiencia, en lo que yo siento, es que los jueces no se dejan convencer. O sea, ya tienen preconceptos, prejuicios. A lo mejor es un prejuicio, si me permite seguir utilizando la expresión, surgido del propio debate dentro del juicio, de haber leído la demanda, haber leído la contestación, la réplica y tal. Pero una vez que se forman ese juicio, esa idea preliminar, la convierte en una idea definitiva, y hay mentes que no hay manera de cambiar porque probablemente sienten, como tú bien mencionas, y qué bueno que lo dices, que sería una derrota cambiar de opinión, cuando es todo lo contrario, es una victoria. Es decir, mira, acabo de conocer algo nuevo, me acaban de convencer de algo que yo no creía posible, pero hay pocas mentes abiertas a eso, ¿no? Por desgracia, y más en los tiempos de polarización que estamos viviendo, en donde cada quien entra a una discusión con ideas que pretende no cambiar, cuando que lo más valioso de una conversación es llegar a un punto que no existía antes de esa conversación, y ese lugar de encuentro es un sitio en donde cada quien pone algo de sí mismo y recibe algo del otro. Y en un momento, digamos, más rico, el derecho, ya sea hacia el tribunal, hacia el juez, etcétera, pues puede llegar a ese punto de entendimiento, ¿no? Una retórica, en el buen sentido, que antecede al diálogo, al debate,
a la búsqueda de una verdad que nunca será definitiva en nuestro ámbito, ¿no? Porque al final tienes que cerrar un juicio. Sí, ahora también me parece muy interesante la figura del mediador, por ejemplo, ¿no? Sí. El poder llegar a un convenio, a un acuerdo particular sin tener que pasar por un juez, ¿no? Y esta idea de mediación me parece que también muchas veces es llegar, no vas a lograr todo lo que querías, pero vas a lograr lo mejor que podías conseguir. Tienes que dejar algo de ti y aceptar algo del otro. Y eso en un sentido ético más amplio, pues nos da una capacidad de entender mejor a las demás personas. El principio de uteralteridad. Eso lo usan mucho los notarios. Yo nunca lo había oído. Fíjate que y lo busqué en el diccionario y no está. No, no está. Eso, José Ángel Fernández, un muy buen notario, amigo mío, me habló de este principio, que es un principio de aceptación de las partes que le corresponden a cada quien y que no necesariamente son partes equitativas, porque uno de los grandes problemas que enfrentan los notarios es cuando leen un testamento que dicen, oye, pero esto es totalmente injusto, si yo quería tanto a mi papá, ¿cómo le está dejando más a mis hermanos? Y esa colección de monedas era para mí, y muchas veces las últimas voluntades son tan caprichosas como el resto de la vida de esa persona, y parte del trabajo de mediación del notario consiste en convencer a los demás que el reparto no necesariamente es equitativo porque la vida no fue así y porque hay cosas que no se pueden dividir, ¿no? O sea, si hay dinero, se divide en partes iguales, ¿no? Si es que esa es la última voluntad, pero hay muchas cosas que dependen justamente de estas irregularidades, ¿no? Entonces, úter y alter en realidad significan lo mismo, son el otro, ¿no? Son partes alternas que le corresponden a alguien, y es uno de los principios más complejos en el uso de de las sucesiones. Y entonces José Ángel Fernández me explicaba que hay ciertos notarios que se especializan también en eso, en convencer a los deudos de que no fueron queridos de la manera como ellos creían. O probablemente había otra intención del testador, ¿no? Exacto, o que quería ayudar al más débil, quería ayudar a aquel que le ayudó en aquella cosa que nadie supo que lo había ayudado y se mantuvo en secreto entre ¿quién los necesita dos? más ayuda de los hermanos? Porque también pasa eso, ¿no? El que no estudió, el que se divorció 3 veces, el que está todo perdido, no sé qué, de pronto recibe más. Bueno, es que lo necesita más Pues sí. en la concepción de esta persona. Y eso es un retrato muy rico de la forma en que vivimos, ¿no? Entonces, oye, y esto sí. o sea, empezaste hablando del mediador, y el mediador pues es una institución que todavía está en ciernes en nuestro país. Sí. Por ejemplo, en materia laboral siempre se ha hablado de las juntas de conciliación y arbitraje, y la conciliación pues como que nunca ha tenido realmente una formación profesional, ¿no? Simplemente pues, a ver, me gusta de conciliador y lo pones de conciliador, cuando requiere de toda una formación. Hay una diferencia que nunca he entendido cuál es la versión buena entre que el conciliador acerca a las partes, genera un buen ambiente, pero no propone soluciones y el mediador sí las propone, o viceversa. He oído tantas versiones en un sentido que en otro, pero bueno, creo que es lo de menos. Al final, creo que vale proponer soluciones cuando ya se ve que se está llegando a un acuerdo. Y bueno, este principio de uteralteridad, ¿se llama? Sí. Pues es la base de cualquier transacción. En una transacción tienes que sacrificar algo, ¿no? Las dos partes tendrían que sacrificar algo para llegar a un acuerdo. Entonces, es un principio que está en cualquier posibilidad de arreglo extrajudicial. Y lo que es muy interesante, Carlos, es que eso dice más de nosotros de lo que pensamos. A mí me parece apasionante que los investigadores literarios que se dedican a autores del pasado no van a leer muchas veces textos literarios sobre Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Shakespeare, autores ya muy remotos, porque no había un aparato crítico en aquella época como lo hay ahora, de gente que estuviera siguiéndoles las huellas literarias. Entonces, ¿a dónde van? A los archivos de notarías.
es interesantísimo. Cervantes, por ejemplo, que fue recaudador de impuestos, que estuvo en la cárcel, que compró una casa en Valladolid, que se la dejó a una persona, que tiene un testamento y hace también en el Quijote que el Quijote redacte su testamento. Sí. Entonces, lo que sabemos de Cervantes, lo sabemos por las huellas que dejó en la ley. Y eso dice más de lo que pensamos, porque muchas veces es el estatus social, a quién quería, con qué persona vivía, pero con qué otra persona, a qué otra persona favorecía, etcétera. Entonces, todo eso que parecería una cosa dura de leer, ¿no? Ir a los archivos de notarías. Sí, no se me antojaría en principio. Exacto, pero no es una novela. Sí, sí, pero si tienes ese talento, o sea, los mejores biógrafos de Cervantes han abrevado justamente en documentos legales para que conozcamos su vida. Y eso me parece que también es un uso muy válido del derecho. Bueno, desde luego todo lo que tendría que ver con formación de sociedades y demás, pero tú estás enfocado principalmente en el tema de los testamentos, que es un tema fantástico. Bueno, el tema de los testamentos a mí me parece maravilloso. Es lo que voy a dejar después, cuando ya no esté yo aquí. Es el saldo de una vida y un poco la consideración que haces sobre las personas que te rodearon, ¿no? Y hay este tema también del cambio de testamento, ¿no? La última voluntad, ¿es verdaderamente la última o no? Porque mucha gente pues va cambiando su testamento si se vuelve a casar o pierde un hijo o en fin, tiene o de pronto asume una causa, ¿no? Y decide dejarle todo, pues no sé, a una ONG. En fin, todas estas cosas son muy significativas, ¿no? En los testamentos. Pero claro, también hay partes apasionantes del derecho. En la tierra de la gran promesa, ya lo mencionabas tú, hay 3 tipos de abogados. Un notario que justamente da fe, ¿no? Y es muy parecido a mi personaje, porque mi personaje es un documentalista. Y un documentalista también da fe. Que esa es otra palabra que yo no conocía. Y te voy a confesar algo también, otra tercera confesión que me aviento hoy. En El Testigo, también es un documentalista el protagonista, ¿no? Es un investigador literario. Bueno. Se parece bastante. Y así lo entiendo, pero tú utilizas la palabra documentalista. Entonces, yo no ligué en toda la novela del Testigo el ser documentalista con la cuestión del documental de cine, digamos, ¿no? Ahora sí es mucho más clara la relación. Claro, no, es que en El Testigo él es un investigador literario que va buscando las pistas perdidas de distintas gentes, entre otros el poeta Ramón López Velarde. Bueno, que es para mí fue un acercamiento a López Velarde fantástico. Ya me compré sus obras completas, pero bueno, ahí están todavía guardadas esperando tiempos que podamos aprovechar para disfrutarlo. Pero tú citas ahí varios versos de López Velarde. Deliciosos, fantásticos. Que por cierto fue abogado. López Velarde estudió Derecho en San Luis Potosí y ahí lo aprecian mucho como abogado. Ejerció en Venado, San Luis Potosí. Tuvo que hacer una de las cosas más difíciles que tienen que hacer los abogados, que es lanzamiento de personas que no habían pagado la renta, ¿no? De evacuaciones de casas, cosas así. Fue candidato suplente a diputado y probablemente si hubiera vivido más allá de sus 33 años, se hubiera dedicado a la abogacía, porque durante mucho tiempo, digamos, los escritores estudiaron Derecho como la carrera que podía estar más cerca de las humanidades y que además les daba una forma de vida, ¿no? Sí. Por ejemplo, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, que estudiaron con Manuel Pedroso, y entonces él les decía, estudien Derecho en Shakespeare, ¿no? Y entonces ponía una obra de Shakespeare, más o menos decía, vamos a ver aquí cómo se relaciona esto con el derecho, y bueno, era una manera muy literaria de enseñar las leyes, ¿no? Y eso lo marcó y que no está, digamos, del todo perdido, es decir, todavía sigue habiendo una liga quizás. Bueno, salvo que estudies directamente literatura. No, extraordinaria. Yo tuve la suerte de estar en una mesa que hicimos un homenaje a Rubén Bonifaz Nuño, que fue pues, un gran poeta mexicano y también fue un gran traductor del latín, del náhuatl, que aprendió tardíamente. Fue un hombre muy culto y en esa mesa participó Diego Valadez. Gran constitucionalista. Gran jurista, Diego, es estupendo. Y además un conocedor de la literatura extraordinaria. Y entonces él aprovechó los clásicos grecolatinos editados o traducidos por Rubén Bonifaz Nuño para hablar de definiciones de el poder,
la política, la traición política, la legalidad, los derechos del individuo, es decir, todos los temas fundamentales del derecho tomados de los clásicos grecolatinos. Fue una conferencia magistral extraordinaria. Entonces, la relación entre el derecho y la literatura creo que es muy fluida. Desde luego, y bueno, el abogado tiene que saber escribir. A mí me da mucha pena ver tantos abogados que no tienen la más remota idea de cómo redactar bien una demanda, un escrito autorizando para recoger documentos a otros abogados. Bueno, yo creo que hay un uso también muy faccioso del lenguaje en el derecho, en el sentido de que muchas veces la forma en que se escriben las leyes convoca más bien a especialistas que al pueblo llano. Es decir, también sí, en la medida en que se le hace una enmienda a la Constitución y esa enmienda es un tanto abstrusa, eso se convierte en una oportunidad de que litiguen los abogados, pero no de que lo conozca la gente. Hay muchas veces un uso, digamos, profesional del derecho. Yo estuve en el equipo que hizo el borrador de la Constitución de la Ciudad de México, sí, de 28 ciudadanos, y claro, la primera intención, especialmente la de alguien que se dedica a la literatura como yo, es que esto pudiera ser entendido por cualquiera, ¿no? Bueno, yo así lo entiendo, pero ¿tú crees, así en términos generales, que las leyes, estas todas confusas que salen todo el tiempo, artículos que tienen 650 interpretaciones, aunque es de 2 renglones el artículo, ¿hay mala intención en ello? Yo creo que sí hay o hay desconocimiento. No, en muchos casos hay una intención política. Nosotros cuando estábamos redactando esto y decíamos, alguien especialista en constituciones decía, no, esto tiene que formularse de otra manera, y lo escribía en lo que nosotros llamábamos burocrañol, ¿no? Que es este lenguaje que suena un poco más serio, más formal, pero que enreda un poco las cosas y en ocasiones permite interpretaciones distintas. La Constitución de México tiene más de 600 enmiendas, casi todas hechas por razones políticas, y curiosamente la redacción de las enmiendas no está hecha con tal claridad que tú digas esto significa una cosa y solo una cosa, sino que permite, como tú dices, interpretaciones diversas, y eso va al litigio. ¿Quiénes litigan? Los abogados. Por lo tanto, la Constitución se aleja de las personas y se convierte en un objeto especializado para que solo aquellos que detentan ese sublenguaje puedan intervenir al respecto. Ahí hay un uso, creo yo, faccioso del lenguaje por parte del derecho. Entonces, reconquistar el lenguaje llano es muy importante. Sin embargo, el legislador no es necesariamente un abogado. No, para nada. De hecho, yo creo que hoy hay muy pocos abogados. Cada vez menos. En los 2 cuerpos legislativos. Sí, cada vez menos. Pero evidentemente, pues los usos del derecho han estado. Lo dice un poco mi personaje, Carlito Santiago, que dice, no se le hacen 600 enmiendas a la Constitución sin una alta consideración de los usos del derecho, ¿no? Entonces, el Partido Revolucionario Institucional, que impulsó tantos cambios, muchos de ellos fueron muy caprichosos y además son contradictorios entre sí. El propio Diego Valadez ha propuesto no escribir una nueva Constitución, sino simplificar la que ya tenemos y homologar criterios, porque hay transformaciones, hay cambios en la Constitución con contradictorios unos con otros. Entonces, digamos, decantar la Constitución sería un proceso muy interesante por parte del legislativo. Sí, pero hay mucho temor de hacerlo, porque cada cambio hay ganadores y perdedores, y si vas a decantar algo como la Constitución, me parece que son hay más perdedores entre los poderosos que entre los débiles. Tienes toda la razón. Entonces ahí hay una oposición política continua, ¿no? Oye, Juan, a ver, tomé algunas frases, nos queda poco tiempo, pero algunas que me parece que son muy, se nos pueden aplicar. Estoy hablando obviamente de tu libro de La Tierra de la Gran Promesa. Se nos pueden aplicar los abogados. Por ejemplo, la precisión como pretexto para no acabar nunca con la poda, ¿no? Aquel jardinero con sus tijeritas, ¿no? O sea, esto lo hacemos los abogados, ¿no? Nos vamos a veces al detalle. ¿Para qué? Para tener siempre algo más de qué hablar, y no sé si cobrar más honorarios, ¿no? Esa sería una. Hablas del productor, te refieres al productor de cine, gestiona los destinos de otros, y luego dices también el diablo hace eso. Bueno, ¿y no actuamos como diablo los abogados? Y a veces como abogados del diablo también. También.
Y luego citas una frase de la insoportable levedad del ser de Milán Kundera, bueno, una idea más que frase. La tengo aquí citada entre comillas: la persona que pierde su intimidad lo pierde todo, y la persona que se priva de ella voluntariamente es un monstruo. Ya me salí un poco del derecho, pero esta me llamó mucho la atención para el novelista, que siempre es un poco autobiográfico. Fíjate, Carlos, que esta frase de Milan Kundera a mí me sorprende muchísimo porque fue escrita antes de las redes sociales, claro, antes de esta invasión de la privacidad que hemos tenido. Él ya lo veía como un problema. Él vivió el socialismo real en Checoslovaquia, fue vigilado, tuvo que exiliarse y conoció esta situación kafkiana. Por cierto, Kafka, otro autor muy cercano a escribir parábolas sobre la ley, y esta forma en que de pronto, en el proceso, por ejemplo, de Kafka, el Estado invade la privacidad del individuo. O sea, lo arrestan en su cama. O sea, el sistema judicial llega a su cuarto y ahí lo arresta, y además no le dice cuál es su culpa, ¿no? Le dice: usted está condenado, no sé qué. Y entonces él trata, para entender lo que le pasa, de buscar su culpa, para entender su condena. O sea, la condena antecede a la culpa, como puede pasar mucho en el derecho mexicano. Mi madre es psicóloga, y mi madre hace un programa de inteligencia, una prueba de inteligencia que consiste en poner distintos dibujos para establecer una secuencia lógica. Entonces, uno de esos dibujos los pones en distintos los tienes que poner en qué orden van, ¿no? Entonces hay uno que es una persona comete un delito, luego hay un juicio y luego está en la cárcel. Ese es el orden que se supone que racionalmente se pone. Y dice mi mamá: cuando alguien me pone, una persona comete un delito, está en la cárcel y luego lo juzgan, dice, solo le doy bien la respuesta si esa persona es un abogado. Porque esa persona sabe que en México tú puedes ser arrestado antes de ser procesado. Sí, eso me llama también. A veces se siente uno mal y dice: ¿qué hice? Exactamente. ¿No? O sea, ya estoy condenado, o sea, ya me siento mal, ¿no? Y no está hablando de un juicio, está hablando de algo interno. Exacto, y entonces buscas tu culpa. Y esa es la estructura de Kafka. Entonces, Kundera padece todo esto, esta represión, y siente que lo último que debemos defender siempre es esa intimidad. Y hay gente que se vacía de ella voluntariamente. Y dices, esa gente es un monstruo. Hoy en día, con las redes sociales, esa pérdida de la intimidad es la situación casi habitual de todos nosotros, ya sea voluntaria o involuntaria. A mí me impresiona mucho, y es qué bueno que sacaste lo de las redes sociales, porque cómo se desnuda la gente ante todo mundo en las redes sociales, y es monstruoso. Es monstruoso. Oye, Juan, déjame, hay otra frase que creo que con esta podemos cerrar o casi cerrar. Dice: en un país sin ley, el linchamiento es la forma elemental de la justicia. Y eso me lleva a la presencia del fuego alrededor de toda tu novela, desde el inicio, donde se quema la Cineteca, y bueno, siempre va apareciendo el fuego. Y yo te diría, esto pues debe tener que ver con México, y eso, ¿la justicia en México está en llamas? Pues es una gran pregunta, Carlos. Mira, yo creo que en algún momento de la novela digo que en México aprendemos geografía por las tragedias, ¿no? Conocemos nombres como Acteal, Ayotzinapa, Tetelcingo, Aguas Blancas, por tragedias que ahí ocurren y que no se resuelven nunca. Y yo creo que ese rezago, ¿verdad?, de que no hay justicia permanente, hace que la literatura, el arte sean una especie de tribunal alterno. Es decir, que si no se repara en el mundo de los hechos lo que ocurrió, al menos se puede acudir a un tribunal de la memoria para que eso no vuelva a ocurrir. Casos como la matanza de Tlatelolco, casos como el incendio de la Cineteca, que tiene que ver con mi novela La Tierra de la Gran Promesa, son casos no resueltos, pero que pueden dar lugar a que haya un tribunal memorioso para que eso no vuelva a suceder. Y desgraciadamente sí tenemos un clima de violencia real y de violencia mediática que hace que muchas veces el linchamiento físico de personas o el linchamiento en redes se convierta en un sucedáneo de la justicia, ¿no? Porque como la gente no siente que puede acudir a alguien que imparta la ley, la toma en propia mano y de manera muchas veces impulsiva e injusta la ejerce. Sabemos que la venganza no es justicia. Esa es una de las grandes enseñanzas. Es una frase durísima, ¿no? En un país sin ley, el linchamiento es la forma elemental de la justicia. Una última pregunta, Juan.
fue el crimen perfecto, el incendio de la Cineteca? Mira, yo creo que fue el descuido perfecto. Sí, como fue un tantas descuido, cosas en este no, país. no fue No, intencional. en mi opinión, no fue una cosa maquinada para que la gente muriera mientras exhibía una película que paradójicamente se llamaba La Tierra de la Gran Promesa Sí. y que además trataba de un incendio. No creo que haya sido una maquinación que se acabara con el acervo del cine mexicano. Fue algo como el famoso socavón de hace un par de años, Sí, sí, sí. la caída de la línea 12 del metro, estas circunstancias que son delitos, son O sea, que crímenes. hay culpables, pero no Hay intencionales. culpables que obedecen a una terrible cadena de descuidos. Ya. Ahora, eso es lo que nos preocupa mucho de este país, cómo vivimos rodeados de una inmensa cadena de descuidos, en un incendio siempre a punto de ocurrir, ¿no? Y eso es lo que creo que debe alarmarnos mucho a todos nosotros. Cada vez que hay un terremoto, por ejemplo, la tierra hace la auditoría que nunca hace el gobierno, ¿no? Ahora estamos en un piso 14, ¿no? Y si este edificio no estuviera bien construido, pues no estaríamos hablando tú y yo, pero por desgracia, otras gentes en otros edificios se enteraron con el sismo que su edificio no estaba bien construido. Entonces, esa precariedad en la que vivimos es yo creo que una de las cosas que deben alarmarnos. Juan, pues te agradezco mucho. Quisiera uno tener mucho más tiempo para platicar contigo, pero bueno, ya se nos ha acabado. Y bueno, ojalá y tengamos otra oportunidad de hacerlo, porque en verdad que esta visión externa, pero no tan externa al derecho, pues es algo que a los abogados nos tiene que interesar muchísimo, a veces más que la discusión entre nosotros mismos. Muchas gracias a ti, Carlos, por esta oportunidad y hablamos cuando quieras. Y felicidades por La Tierra de la Gran Promesa, que yo la disfruté enormemente, es la mejor crítica que te puedo hacer, me encantó. Gracias, gracias. Hemos tenido así para mí una grata sorpresa, espero que lo haya sido también para ustedes, de platicar con Juan Villoro sobre tantos temas en tan poco tiempo, temas que de alguna manera tocan la actividad jurídica de los abogados. Espero que todos ustedes lo hayan disfrutado, por lo menos tanto como lo disfruté yo. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y conectarse al próximo programa de la serie de charlas magistrales y los demás programas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.